presentación. Perfecto. Buenas noches, maestros. Hoy tenemos nuestra sesión número 14. ¿Ok? El día de hoy, el tema, de acuerdo con el cronograma, corresponde a los fines y criterios de la educación. Les mando un saludo a todos los compañeros que no se conectan en vivo hoy por diferentes razones, pero que están esperando la grabación para ver la clase. Y también les agradezco a los que sí se pueden conectar, a los que se dan el tiempo para participar en vivo en esta sesión de estudio. El día de hoy veremos los fines y criterios de la educación. Estos se encuentran dentro de la Ley General de Educación. ¿Se acuerdan que la sesión pasada vimos varios artículos de la Ley General de Educación en los cuales se establecen las bases de que la educación es un derecho y cómo se debe ejercer el derecho a una educación integral? Bueno, pues en el artículo 15, escuchen bien y apréndanselo de memoria. En el artículo 15 de la Ley General de Educación se establecen los fines de la educación en México y en el artículo 16 de la Ley General de Educación se establecen los criterios de la educación y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación. Para eso, aquí les pongo textual el artículo 15 de la Ley General de Educación y de este lado vamos a hacer el análisis. ¿De acuerdo, maestros? Comenzamos. El artículo 15 de la Ley General de Educación dice que la educación que imparte el Estado, o sea, la educación pública, ¿sí? Pero también la educación privada. Ojo aquí, observen que dice la educación que imparte el Estado, o sea, la educación pública, pero también los organismos descentralizados. En este caso serían, pues, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y también los particulares, o sea, también la educación privada. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo la educación pública y privada en nuestro país tendrá los siguientes fines. ¿Cuáles son los fines que persigue la educación en nuestro país? El primer fin es la formación integral del alumno. Ese es el primer fin de la educación, que los estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas reciban una formación integral. ¿Qué quiere decir esto, maestros? Una formación que les permita ejercer todas sus capacidades, ¿ok? Una formación para la vida, una formación que les permita enfrentar retos, resolver problemas, una formación para la vida real, para la vida real que van a encontrar fuera de la escuela. El siguiente fin de la educación, maestros, es promover el respeto a la dignidad humana. Para la Ley General de Educación, la educación tiene como fin fomentar el respeto a la dignidad humana, a ese valor que tienen todos los seres humanos solo por el hecho de existir, solo por el hecho de ser humanos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Impartiendo una formación ¿de qué tipo? Humanista. Le vamos a dar al alumno una formación humanista, viendo en cada ser humano en cada alumno, perdón, a un ser humano valioso, único, ¿ok? Un, una educación en el que se fomente el respeto ¿de qué? De los derechos. De los derechos humanos, esos derechos que son de todas las personas, ¿verdad? Que no le podemos quitar a nadie. Y una educación en la que se fomente la integridad de la familia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, maestros, que en la Ley General de Educación
se menciona que se reconoce a la familia como base de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué queremos también con la educación? Que el alumno se eduque en el aprecio por la diversidad, que el alumno aprenda a vivir en una sociedad diversa. ¿Sí, maestros? Ese es el segundo fin de la educación. Tercer fin de la educación, el enfoque de derechos humanos. Vamos a inculcar que todas las personas gocen. ¿De qué? De sus derechos humanos. ¿Y qué significa, maestros? Igualdad sustantiva. Significa que todos somos iguales ante la ley, que todas las personas debemos gozar de derechos. Todas las personas debemos tener debemos gozar de mismo trato y oportunidades. A eso se refiere la igualdad sustantiva, mismo trato y mismas oportunidades. Esto es, maestros, la igualdad sustantiva, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Siguiente fin de la educación, maestros, el fomentar el amor a la patria. Queremos, maestros, formar ciudadanos orgullosos de ser mexicanos. Queremos formar mexicanos orgullosos de su país. Y para que un alumno, para que un niño, para que un adolescente se sienta orgulloso de su país, ¿qué necesita? Conocer a su país, conocer sus culturas, ¿verdad? Conocer su diversidad cultural, conocer su historia, conocer los valores que nos caracterizan como sociedad, conocer y respetar los símbolos patrios y a las instituciones nacionales. O sea, queremos formar ciudadanos, ciudadanos comprometidos con su país. ¿Ok? Muy bien, maestros. Siguiente fin de la educación, fomentar la paz, enseñarle al niño, al adolescente, al joven a elegir la paz. Educar en la paz. Que el niño, que el adolescente desde pequeñito aprenda a elegir, que la paz, maestros, es una decisión. Siempre, ante cualquier situación de la vida, siempre tenemos como opción, entre otras, elegir la paz, el diálogo, la tolerancia. Y eso es algo para lo cual debemos educar. El niño, el adolescente, el joven tiene que aprender, necesita bases para aprender a vivir en paz, para aprender a elegir la paz. Déjenme prender el micrófono, maestros, para que nada más les encargo mucho que tengan su audio apagado y solamente lo enciendan cuando van a participar. Maestros, ¿vamos bien? La importancia de educar en la paz. Nosotros para eso le vamos a enseñar al niño, al adolescente, a respetar, a tolerar, a dialogar para resolver conflictos, para establecer acuerdos. Le vamos a enseñar al niño, al adolescente, a ser solidario, a resolver los conflictos de una manera pacífica. Le vamos a enseñar al alumno a convivir, ¿ok? Le vamos a enseñar a convivir. Muy bien. Otro fin de la educación, maestros, es enseñarle al alumno, al niño, al adolescente, a vivir en un mundo global. Maestros, ¿qué es esto de vivir en un mundo global? Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tienen que aprender que México forma parte de una sociedad mundial, una sociedad que comparte problemáticas, ¿verdad, maestros? A ver, díganme tres problemáticas
que México comparte con los otros países del mundo. Tres Inseguridad, problemáticas. La inseguridad, muy bien. falta de Pobreza, valores, Los falta de valores, valores, Pobreza, pobreza, antivalores, pobreza, pobreza, También la educación, contaminación, violencia, Analfabetismo. la violencia, analfabetismo, La maestros. migración. La migración entre países, maestros, discriminación. observen. Bueno, los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos tienen que aprender a vivir en un mundo global, un mundo en el que compartimos problemáticas con otras naciones del mundo. ¿Sí, maestros? Bueno, ahí está otro fin de la educación. Otro fin de la educación sería, maestros, enseñarle al niño, al adolescente, al joven, que forma parte de una sociedad rica en cultura. Según la Constitución, en el artículo 2, nuestra Constitución en su artículo 2 señala que México es una nación compuesta por muchas culturas. O sea, la Constitución mexicana reconoce la pluralidad étnica de México. Por lo tanto, los niños, adolescentes y jóvenes en la escuela tienen que aprender que forman parte de una nación pluricultural y multicultural. Nosotros vamos a educar al alumno en el reconocimiento, en el aprecio de esa diversidad cultural y lingüística. Y por lo tanto, maestros, le vamos a enseñar al niño, al adolescente, que debemos fomentar el diálogo y el intercambio entre culturas, sobre la base de todas las culturas son valiosas, todas las culturas son importantes y tienen mucho que aportar. Aquí estamos hablando de educación intercultural. La educación intercultural, maestros, la podemos resumir como respeto ¿a qué? A la diversidad cultural, ese enriquecimiento que hace una cultura de otra, ¿ok? Para que las culturas se puedan enriquecer mutuamente, tienen que relacionarse, tienen que convivir. Sí, maestro. Otro fin de la educación es lo que tiene que ver con el sostenimiento, con la sustentabilidad, ¿verdad? Con el reconocimiento de que la naturaleza nos necesita. Como seres humanos, la naturaleza nos necesita. Hoy en día, el planeta está atravesando por una crisis ambiental originada por la mano del ser humano, ¿verdad? Y somos precisamente los seres humanos quienes tenemos la responsabilidad de modificar nuestros hábitos de consumo, de modificar nuestros patrones de conducta, ¿cierto, maestros? ¿Para qué? Para que tratemos de conservar el medio ambiente, para que los recursos naturales que hoy todavía existen sigan existiendo, que no se agoten, ¿verdad? Que no continúe el deterioro ambiental. Así que un fin de la educación es promover promover la sustentabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad con el medio ambiente. Otro fin de la educación, maestros, es fomentar el civismo y los valores ciudadanos. Es decir, queremos formar ciudadanos de qué tipo, maestros. Ciudadanos que practiquen valores democráticos, que practiquen la honestidad, que practiquen, maestros, una ciudadanía responsable con qué? Responsable con el bien común, ¿verdad? Que siempre elijan el bien común. Maestros, observen por favor los fines de la educación. ¿Nos van quedando claros? Ese es el artículo 15. Esos son los fines de la educación. ¿Ok? Primer fin de la educación, contribuir al desarrollo humano integral, de manera que el alumno pueda ejercer de manera plena sus capacidades. Segundo fin, el respeto a la dignidad humana,
Para eso vamos a impartir una educación ¿de qué tipo, maestros? Humanista. Humanista. Muy bien. Siguiente fin de la educación, inculcar ¿qué cosa? Los derechos humanos. Para eso nosotros como maestros nos tenemos que educar en educación, educar en derechos humanos, maestros, independientemente de los cursos extracurriculares. ¿Ya se inscribieron ustedes a un diplomado de la CNDH para aprender sobre educación en derechos humanos? Sí. Sí, maestra. Maestros, independientemente de los cursos extracurriculares, les súper recomiendo que se inscriban cuando menos a un diplomado. Les recomiendo mucho el diplomado de convivencia escolar en el ámbito, en el contexto de los derechos humanos. Ese diplomado, maestros, les sirve de preparación para su examen. ¿Por qué? Porque inculcar el enfoque de derechos humanos es uno de los fines de la educación y el examen USICAM está elaborado con un enfoque de derechos humanos. Entonces, en la medida en que tú te prepares, aprendas de derechos humanos, tú vas a poder presentar un mejor examen. Súper recomendados esos diplomados, maestros, y son gratis, ¿ok? Son gratis. Haz de cuenta que cuando tú haces un diplomado de la CNDH, estás también estudiando para tu examen USICAM, ¿ok? Ahora díganme, maestros, ¿a qué se refiere el concepto de igualdad sustantiva? Ahí lo dice. Que todas las personas que Tenemos el mismo Somos trato. iguales ante cualquier circunstancia con cualquier ser humano. Exacto, y por eso debemos recibir mismo trato y qué Oportunidades. oportunidades, ¿verdad? Todas las personas. Otro fin de la educación, formar ciudadanos comprometidos con su país, orgullosos de su país, que conozcan su país. Otro fin de la educación, educar en la paz, que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a vivir la paz. Maestros, la paz se construye a través de decisiones. Maestros, vivir en paz es una decisión. La paz no se genera solita. La paz es el resultado de la decisión de una persona. ¿Sí? Una persona tiene en sus manos siempre la oportunidad de elegir la paz o también la violencia. La violencia y la paz son decisiones, no forman parte de la naturaleza, son decisiones. Bueno, pues a los niños, adolescentes y jóvenes les tenemos que enseñar a elegir la paz. ¿Para qué? Para que cuando sean adultos elijan la paz. Sepan cómo construir la paz. Enseñarles a convivir. A convivir se aprende, maestros. A convivir se aprende. ¿Y cómo se aprende a convivir? Conviviendo. Los niños que crecen en entornos donde hay violencia sexual, violencia física, violencia emocional, ¿qué aprenden? Aprenden a violentar, ¿cierto? Y es muy probable que sean adultos que violentan, ¿cierto? Entonces, maestros, a convivir de manera pacífica también se aprende. También se aprende. Y ese es un fin de la educación. Otro fin de la educación es enseñarle al niño, al adolescente, al joven a vivir en un mundo global, en un mundo que necesita de acciones responsables. Otro fin de la educación es la educación intercultural. Díganme cómo puedo resumir la educación intercultural. El respeto a la diversidad. Convivencia. Muy bien. Diversidad de ¿Convivencia cultura. entre qué? ¿Convivencia entre qué? Convivencia entre culturas. Las Entre tradiciones culturas y diversas. culturas. Excelente. Muy bien, maestros. También un fin de la educación es promover acciones sustentables. Promover, maestros, promover una relación armónica con nuestro medio ambiente. Y por último,
queremos formar ciudadanos que practiquen valores democráticos. Maestros, ¿los valores democráticos a qué se refieren? A elegir ¿qué? El bien común. Antes de pensar en mí mismo, pensar en el bien común. Maestros, esos son los fines de la educación. Es el artículo 15 de la Ley General de Educación. La educación pública, la educación privada, la educación básica, la educación media superior, o sea, toda la educación en México persigue estos fines. Díganme, por favor, maestros, si tienen alguna duda sobre los fines de la educación. ¿Verdad, maestros, que todo esto que estamos comentando de los fines de la educación, como que ya lo hemos comentado? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí están sintetizados los fines de la educación y los encontramos en el artículo 15 de la Ley General de Educación. Ahora, maestros, veamos cuáles son los criterios de la educación. Los criterios de la educación los encontramos en el artículo número 16 y también dice, maestros, que la educación pública y la educación privada, ojo, esto aplica para educación pública, pero también para educación privada, ¿ok? La educación en México tendrá los siguientes criterios. Ojo aquí, maestros. Primero, ojo aquí. La educación pública y privada se va a basar, maestros, en los resultados del progreso científico. Y esto es muy importante, maestros. Ojo aquí. Vamos a cortar en pedacitos este artículo 16. Dice que la educación tendrá como base la ciencia. A ver, maestros, ¿ustedes han escuchado o han leído, han sabido que en nuestro país en pleno año 2025 existen personas que son antivacunas? ¿Saben ustedes que hay Sí. personas Sí. que se oponen a las vacunas? ¿Cuál es el argumento de estas personas? Lo religioso, Lo La religioso, Me pagan 8,000. No, Sus Carlita. las creencias. conspiraciones, lo religioso, las Que las están conspiraciones. matando. Hay pueden personas morir. que Su dicen creencia política. sus creencias políticas. O sea, maestros, hay personas que por motivos religiosos, políticos, dicen no a las vacunas. Incluso hay mamás que a sus bebitos no los vacunan porque dicen que eso les hace daño. Bueno, independientemente de las creencias religiosas, políticas, independientemente, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que las vacunas son necesarias para erradicar enfermedades. Por lo tanto, en nuestro país, los libros de texto, los programas de estudio promueven las vacunas. A eso se refiere esto de la educación tendrá como base la ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca de la forma de la Tierra? ¿Qué dice la ciencia? que redonda La tierra Que redonda. claro, que tiene una forma esférica, ¿verdad? y Pero esférica. también existen terraplanistas. Hoy en Así es. día hay personas que afirman que la Sí, Tierra es plana y que es siempre nos absurdo, han engañado. Ah, pero hay personas que están muy convencidas de ello. Ah, bueno, claro. independientemente de esas ideas, nosotros nos basamos en lo que dice la ciencia. Ahora, maestros, ¿qué dice la ciencia sobre el aborto? Ustedes díganme qué dice la ciencia sobre el aborto. Vámonos. Que es un ser con vida el que está dentro de la persona y que por ser solo un ser tiene derecho. Bueno, eso no lo No, dice es la que esa no es la ciencia. ciencia, esa No. No, es al la ciencia es contrario. ejemplo de la ley. Que no, Bueno, todavía habla no se más o menos considera de las- como un ser humano. Claro, a ver, maestros, la ciencia dice que hasta las 12 semanas se empieza a Exacto. desarrollar El ser humano, antes de el eso ser es un humano, feto. ¿verdad? Porque antes es un embrión. Vida. Sin embargo, maestros, por motivos ideológicos, hay personas que dicen que desde el día 1 del embarazo
hay vida. Bueno, maestros, independientemente de las creencias personales del docente, nosotros vamos a promover lo que diga la ciencia. Por lo tanto, maestros, ojo, atendamos con atención esto. La educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y sus efectos. A lo mejor tú eres pro aborto. Está bien, es tu idea personal. A lo mejor tú eres antiaborto. Está bien, es tu idea personal. Pero cuando estás en la escuela, tú te tienes que apegar plenamente a lo que indiquen los planes y programas de estudio. ¿Ok? Eso es lo importante. Acuérdate que cuando tú estás frente a grupo, tú no vas a representarte a ti mismo ni a tus ideas personales. ¿De acuerdo, maestro? Desde la educación queremos promover la ciencia, luchar contra la ignorancia, sus causas y sus efectos. Sí, maestros, queremos luchar contra las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, contra los estereotipos. ¿Ok? Maestros, hablando de educación, ¿cuáles serían algunos estereotipos muy marcados en nuestra sociedad? Les voy a decir un ejemplo. El otro día vi en redes sociales, una persona publicó, ¿alguien tendrá una mochila de niña que me venda? ¿Cómo es una mochila de niña? ¿A qué se refieren? Es el típico estereotipo que debe ser rosa y con Los muñequitas. colores. Las Rosita imágenes. Es de para figuras, niñas y el con azul para carritos. niños. Claro, bueno, socialmente está determinado, ¿verdad? Lo que le gusta a las niñas, lo que les gusta a los niños. Bueno, maestros, la educación no va a fomentar los estereotipos, ¿ok? Porque los estereotipos son construcciones sociales, ¿sí? Nosotros tenemos niños y niñas en general, ¿de acuerdo? Y no vamos a fomentar los estereotipos. De hecho, fíjense, maestros, que recuerdo perfecto un reactivo del examen en donde esto está muy marcado. Mencionaba, fíjense así, decía que un director o un supervisor, no recuerdo, fue a observar una clase de ciencias. El maestro que tenía a cargo el grupo puso una práctica de laboratorio en donde los alumnos tenían que hacer unas actividades con unas verduras. Entonces, las alumnas mujeres estaban pelando y cortando unas zanahorias y los alumnos estaban haciendo unos cálculos sobre el peso y las medidas de las zanahorias. El director observó la clase y cuando terminó la sesión, se acercó con el maestro para decirle que gracias por dejarle ver la clase, pero que él había notado que con la organización de la clase se estaban fomentando los estereotipos. ¿Por qué? ¿Por qué el director observó esto? Las niñas están dedicadas a la cocina, a picar. A La cocina, los hombres a los Solamente las números. niñas hacían cosas de Claro. cocina, mientras que los niños hacían lo científico. Exactamente, maestros. Ese es un ejemplo que se puede presentar en lo cotidiano, en el ámbito escolar, acerca de cómo a veces sin querer fomentamos estereotipos, ¿verdad, maestros? Yo les pregunto, ¿acaso las mujeres no son capaces de hacer cálculos matemáticos o cálculos científicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero maestros, ojo, desde la educación vamos a nosotros a contribuir a eliminar los prejuicios, los estereotipos, así como la discriminación y la violencia, especialmente la discriminación y violencia que se ejerce sobre niños y mujeres. Porque en nuestro país, como en otros países, los niños, bueno, la niñez y las mujeres son grupos muy violentados, ¿sí? Lo mismo que las personas con discapacidad y otros grupos en vulnerabilidad social. Sí, maestros. Entonces, la educación, observen lo que está marcado con colores. Observen cómo lo podemos resumir. A partir de esto de las servidumbres,
hasta abajo. ¿Cómo lo podemos resumir? Ustedes díganme qué escribo acá con una línea. Educación inclusiva. Educación inclusiva. ¿Qué más? Equitativa. Eliminar las Laica. etiquetas. Educación Que con haya igualdad. Eso. Educación con equidad e inclusión, sin etiquetas. Muy bien, por ahí alguien comentó. Universal. Educación universal. Muy bien. Ahí está, maestros. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ahora bien, para eso, para que la educación realmente pueda ser así, se establecen los siguientes criterios. El primer criterio, maestros, es la educación será democrática. Ustedes, maestros, ya saben cómo resumir en una sola línea la educación democrática. Díganmelo. Buscar el bien común. Eso, eso. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Sí. Eso, muy bien. Siguiente, maestro. Responsabilidad compartida. Exactamente, me gusta, muy bien. Responsabilidad. Oigan, ¿cómo dice la nueva escuela mexicana responsabilidad compartida? ¿Qué palabra usa? Corresponsabilidad. Eso. Corresponsabilidad. Híjole, maestros. Corresponsabilidad. La Híjole, qué bárbaros, ¿eh? corresponsabilidad. Ya saben mucho. Muy bien. Ahora, maestros, la educación, otro criterio de la educación será nacional. Obsérvenlo, maestros, con atención y ustedes díganme en una línea a qué se refiere la educación nacional. Ahí está marcado. Lean con atención. Como la educación Que será socialista, ¿no? enfocada al civismo y al amor a la patria. Educación para todos. Ok, a ver. Educación para todos. ¿Qué más dijeron? Derecho a la Educación. educación, sí, pues Sustentable. Ok, educación sustentable. ¿Alguien dijo algo de civismo otra vez? Ayúdenme. Civismo y amor a la patria. Integral. Educación cívica, sería, ¿no? Educación cívica y amor a la patria. Muy bien. La otra compañera que dijo, Integral. Educación integral. excelente. Muy bien, maestros. Ahí Respeto al está. país. Respeto al país, ¿verdad? Estaría aquí, Acre- ¿no? En educación cívica y amor a la patria. Muy bien. Podríamos siempre- decir sentido de pertenencia. Claro, identidad nacional. O sea, una educación cívica con amor a la patria, fomentar Con sentido de Crecimiento de pertenencia. nuestra cultura. fomentar la identidad nacional. Que refleja la identidad y los valores nacionales. Claro, ¿verdad? Ahí está. Y conocer la cultura nacional. O sea, queremos formar mexicanos fuertes, mexicanos orgullosos de ser mexicanos. Ahora, maestros, en una línea, ¿cómo podemos resumir esto de la educación humanista? Ay, lo puse del mismo color y lo queremos cambiar. A ver, maestros, ayúdenme. Bien breve. Ciudadanos con valores. intercultural. Muy bien. A ver. Educación para la paz. Ciudadanos con valores, educación para la paz. Educación universal. Se Muy centra en bien. el desarrollo integral del ser humano. Ok. Inclusiva. Perdón, maestros, dijiste universal e inclusiva. A ver, compañera, otra vez, ¿qué mencionaste? Hubo una maestra que dijo otra cosa. Empáticos. Empatía, ¿eso cómo lo podemos mencionar? Empatía, ¿enseñar a qué? También podría ser A que se convivir. enfoca en la persona y no su Convivir. circunstancia. En sana. Solidaridad. Eso, Educación humanista. eso. Enfoque de Educación derechos autónoma. humanos. Claro, educación humanista, con enfoque, claro, ¿verdad? Enfoque de derechos humanos. Ahí está, maestros.
¿ok? Considerando que la educación no es con números. Esto se opone a lo que decía la reforma educativa de Peña Nieto, de que la educación era enfocada como a formar mano de obra, ¿no? Más bien queremos formar humanos, ¿ok? Humanos. Muy bien, Ciudadanos maestro. activos y responsables, no solo enfocarse como en los conocimientos, sino también como personas, ¿no? Excelente, ¿verdad? Pues es una educación integral, ¿verdad? Para la vida. Muy bien. A ver, maestros, y este criterio de la educación, ¿cómo nosotros lo podemos resumir? A ver, ahí está. Respeto a las familias. Respeto a las familias, ajá. Educación de interés. Educación de interés, ¿cómo? A ver, platícame más. De Puede ser interés, espacios libres a todo tipo de violencia. ok, que las escuelas sean espacios libres de toda forma de violencia. Y Maestros, seguras. Y con ello claro, reconocer y oigan, valorar y la esto, diversidad. esto Una realmente no educación con pasa, equidad. ¿verdad? Gracias, educación con equidad. ¿Qué más? Reconocer y valorar la diversidad también, ¿no? La Eso, inclusión. ¿verdad? Forma parte, reconocer la diversidad que hay dentro de cada escuela. Maestros, acuérdense que de eso se trata, de que ustedes sean capaces de observar a qué se está refiriendo y observen, maestros, todo lo que nosotros escribimos en la columna de análisis, ustedes ya lo saben, ¿verdad, maestros? ¿Cómo ven? ¿Verdad que ustedes solitos ya pueden analizar artículos de la Ley General de Educación? Maestra, una pregunta. Ahí Sí. entraría conforme, o sea, se podría poner educación conforme al contexto de la comunidad. Ah, por supuesto, ¿verdad, Centralizada. pero centralizada en qué o cómo, que se centre en qué o cómo. O sea, en el interés de los particulares y de la sociedad. Ah, ok, que se centra, Sus ok, que necesidades. la educación debe atender a los intereses de la sociedad, no solo de algunos grupos, ¿verdad? No de algunos grupos políticos, no de algunos grupos religiosos, sino a las necesidades y a los intereses de la sociedad en general. ¿Sí, De la maestros? comunidad. ¿De la qué, perdón? De las comunidades. Y por eso, Ajá. claro, como dice la nueva escuela mexicana, vamos a brindar una educación atendiendo el contexto. Maestros, más adelante nos vamos a dedicar mucho a estudiar la nueva escuela mexicana y ustedes se van a dar cuenta todo lo que estamos viendo aquí, cómo está metido en el discurso de la nueva escuela mexicana. ¿Sí, maestros? Muy bien. Ahora seguimos con criterios de la educación. Esto que está aquí, ¿cómo lo pueden resumir, maestros? Lean con atención. Resúmanlo así súper breve. Educación sustentable. Educación ambiental. Del medio Generar conciencia ambiental. Respeto por la Educación naturaleza. ambiental, claro. A ver, ambiental. Respeto por los ecosistemas. Eso, pues que nos hace tanta falta, ¿verdad, maestros? Otra palabra otro que dijeron educación, ¿o cómo dijeron? Ah, dijeron responsabilidad. Medio ambiente. Claro, responsabilidad ambiental, cuidado del medio ambiente. Ahí está, maestros. Nosotros queremos cambiar hábitos de consumo, ¿verdad, maestros? Ahí está, muy bien, los felicito. Otro otro criterio de la educación, maestros. ¿Cómo analizamos este fin que está aquí marcadito? Léanlo con atención. Puede ser que haya equidad en el desarrollo, aprendizaje de los alumnos y también en la enseñanza, así como también igualdad. Ok, a ver, resúmemelo, maestra, para que yo lo escriba. Equidad en el aprendizaje, equidad y equidad e igualdad en el aprendizaje de los alumnos. Equidad e igualdad. Oye, maestra, ¿y cuál sería la diferencia entre equidad e igualdad? Equidad que sería para todos. Ajá. ¿Y la Igualdad igualdad? es tanto niñas como niños. Maestra, Que equidad es para todos, en especial
para los grupos vulnerables y la igualdad también es para todos. Equidad e igualdad sería lo mismo. Equidad, yo no entiendo atendiendo sus necesidades. Sería, y la igualdad sería para todos. igualdad de, Ahí habla más de la igualdad en educación Más inclusiva. oportunidades en la educación. Ok, Pudiera ser que tiene Educación mayor inclusiva. atención a Equidad los de grupos vulnerables. condiciones. Una educación Educación inclusiva. inclusiva. Permanencia de los Educación estudiantes. a ver, maestros. inclusiva. Ok, vamos a ver. Equidad es para todos, en especial para los grupos ¿qué? Vulnerables. Eso, ahí Vulnerables está. y sin Y la discriminar. inclusión, ¿a qué se refiere? A que vamos a hacer los ajustes, ¿verdad? Los ajustes Exacto. razonables. Eso, para el equilibrio correspondiente. exacto, ajustes y adaptaciones necesarios para que cada alumno participe y aprenda. Ojo, maestros, ahí está. Equidad sería que le vamos a dar atención educativa a Maestra. todos. Mande. Ahí no entra lo del interés superior de las niñas, niños, Por jóvenes y su- adolescentes, A ver, ¿por qué, maestro? porque está diciendo que procura el tránsito, permanencia y egreso oportuno. Eso es lo que dice el artículo 3º. Muy bien, profe, muy bien. A ver, Que permíteme. también ahí pudiera entrar la igualdad en el interés educativo entre niñas y niños. Ahí no importaría tanto lo económico, sino cómo pudiéramos enseñar como docentes. Excelente, muy bien, maestros, me gusta mucho. Fíjense Pero bien. no el Alcanzar la interés justicia superior del social, menor ¿no? habla de que evidentemente están los derechos del niño, en este caso el de la educación, sobre todas las cosas, sobre cualquier otra cosa. Ajá, el concepto de interés superior se refiere a que siempre que se piense en una política o en una ley que tenga que ver con los niños y adolescentes, se va a pensar, se va a considerar su bienestar, ¿ok? O sea, se va a priorizar que los niños y adolescentes estén bien, su bienestar, protegerles sus derechos. A eso se refiere el interés superior. Siempre que se haga una ley o una política gubernamental que tenga que ver con los niños y adolescentes, se va a proteger el bienestar de los niños y adolescentes. Eso significa interés superior. ¿Ok, maestros? Entonces, aquí sí aplica lo que ustedes están diciendo. Cuando decimos que la educación será con equidad, se les va a dar atención a todos, especialmente a los grupos vulnerables. Todos. Para eso vamos a hacer ajustes y adaptaciones para que cada alumno tenga la oportunidad de participar y aprender. ¿Ok? Y con interés superior, como ustedes bien dicen, podríamos poner aquí que siempre los niños y adolescentes serán prioridad. Ellos y su bienestar. ¿Sí, maestros? Ellos y sus derechos. ¿Sí, maestros? Sí, porque ahí queda fuera lo que está velando el Estado es el nivel de aprendizaje del alumno y no importa el nivel económico. Eso queda fuera. Ni el nivel económico, ni el Exacto. género, ni las capacidades. Ahí está. ¿Sí, maestros? De hecho, Maestra, miren, una pregunta. ¿En claro. este también quedaría integral por los servicios educativos que habla ahí, el acceso? Sí, que los servicios educativos, ok, los servicios educativos, ¿qué, maestra? ¿Cómo te gustaría que lo pongamos? Que fuera que los alumnos tienen derecho a una educación integral en los servicios educativos, o ya sería igual como... No, estamos de acuerdo. Está ¿Sí? hablando de que, claro, los niños y adolescentes tienen derecho a una educación integral, ¿verdad? Sea cual sea su ¿Sería integral en la contexto. infraestructura de la escuela? Ah, muy bien. Ok, educación integral. Y eso que tú estás diciendo de que la educación, de la infraestructura sería una educación integral con planteles adaptados. Y ahí entra lo de la inclusión, con planteles ajustados, adaptados a las necesidades de todos, ¿verdad? Muy bien. Adecuados. Muy bien, claro. O sea, para que Sí. todos los niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación con equidad, pues los planteles deben contar con la infraestructura adecuada y los materiales adecuados. ¿Y con maestros de qué tipo?
De calidad. Capacitados. Altamente Capacitados de excelencia. Capacitados, actualizados para poder atender la diversidad. Por eso, maestro, cuando tú entres a trabajar, o sea, vas a tener grupos diversos, porque por eso estás aplicando en un proceso en el que estás observando. Tanto se dice que las aulas van a ser diversas que cuando llegues vas a tener, híjole, una diversidad de alumnos y vas a tener que atenderlos a todos, ¿ok? Muy bien, maestro. Maestra, quería saber si me quedó claro el punto, Adelante. que entonces en ese apartado en general está hablando de que la educación busca ser equitativa, que es para todos los grupos, inclusiva, que se hagan los ajustes, siempre velando el interés superior. Muy bien, maestra. Ok, Muy bien. gracias, muchas gracias. Excelente. Y ahora, Maestra, antes de maestra. que cambie de ese, Una también podría pregunta. entrar otro concepto, ¿no? Que habla, pues sería justicia, porque se está abordando una distribución de recursos y oportunidades para todos, Ay, ¿no? maestra. Con esto entonces hablamos de justicia ¿de qué tipo? Social. Claro, de justicia social, porque eso es lo justo. Oigan, y se dan cuenta que esto perfectamente empata con lo que habla la cuarta transformación, justicia social. De hecho, ¿cuál es el lema de la presidencia anterior? Primero los Niños. Abrazos y luego Los balazos. pobres. Decía primero los pobres, Ciudadanos. ¿verdad? Humberto, no te rías, no lo digo yo. Eso Los dice, ¿no? pobres. Primero los pobres. ¿Por qué? Precisamente por un acto de justicia social, porque dicen que antes eran primero ¿quiénes? Los ricos. Primero los ricos. Y llega la 4T y dicen, ahora son primero los Pobres. Nos llegó el Robin Hood. Los que ándale. han sido invisibilizados culturalmente. Exacto, los que no se ven, los que no han ejercido sus derechos. Entonces tiene razón la compañera, o sea, este es un discurso de justicia social. Está muy bonito. Oigan, ¿se imaginan lo que sería vivir en un país donde se cumpla todo esto? De maravilla. Sería Sería muy súper bonito. bonito. Es utópico, no se Es podría. utópico, Exacto, esa es ¿verdad? la palabra. Claro, maestros. Digo, yo cuando estudio la Ley General de Educación me enamoro de mi país porque digo, wow, o sea, si viniera un extraterrestre y viera la Ley General de Educación diría, wow, o sea, ese país es un paraíso. Pero cuando vamos a las escuelas A la vemos, realidad. cuando vamos a las escuelas, pues como que nos damos cuenta que en primer lugar, en las escuelas hay mucha violencia, ¿verdad? O sea, a veces el niño, el adolescente, justamente en la escuela es donde vive violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, ¿cierto? Pero Es no justo. nada más los niños, también los docentes sufren Claro, violencia. por supuesto, maestra, ¿verdad? Así que, maestros, que quede claro que esto no es lo que pienso yo, ¿ok? No se rían de mí. No crean, van a decir, bueno, ¿esta en qué mundo vive? No soy yo, ¿ok? Maestra, tengo una Mande, pregunta. adelante. Es que a mí me quedó muy claro la parte en la que dijeron que era una educación integral por la infraestructura. O sea, yo siento que eso como que para mí es más inclusión que integral. O sea, Ok. no entiendo muy bien ese punto. Aquí, maestra, o sea, ¿no te queda claro por qué aquí hablamos de una educación integral? Sí, porque se refirieron que era una educación integral para la infraestructura, por las desigualdades, o sea, en el aspecto de las Ok, discapacidades. Entonces, para claro. mí eso va más en inclusión Por que en supuesto. educación. Claro, mira, sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de que para que todo esto sea real, pues las escuelas tienen que estar adaptadas, ¿verdad? En infraestructura, en materiales, y ahí estaríamos hablando de una educación inclusiva. Pero también aquí podemos hablar de una educación integral, porque no basta solamente con que el alumno esté en la escuela, porque cuando se habla de educación con equidad es para todos. Entonces, no nada más queremos que el alumno esté metido en la escuela, no, queremos que el alumno entre, pero también vaya pasando de grado a grado, que permanezca en la escuela y que egrese con su certificado. Y que al final de su trayecto escolar, el alumno no solamente tenga un papel en la mano, sino que tenga herramientas para ¿qué? Para la vida, para el trabajo, ¿cierto?
Por eso aquí hablamos de educación integral. ¿Sí me explico, Miss? Sí, maestra, o sea, prácticamente es educación integral, educación para la vida. Sí, exactamente. La educación integral es educación para la vida. ¿De acuerdo, Miss? ¿Sí? Sí, Maestra, yo gracias. tengo una duda. Adelante. Ahí dijo que también entraría el concepto de igualdad, ¿verdad? No, igualdad es Igualdad, igual al equidad. equitativo. Sí, Ah, igualdad. ok, Todos ok, somos ok. iguales ante la ley. Por eso, equidad es para todos. Gracias. Sí, maestra. Maestra. Sí, adelante. Yo pienso que equidad y igualdad no es lo mismo porque equidad para mí es como darle a cada quien lo que Lo que necesita le corresponde. Ajá. e igualdad es como que todos somos iguales, por decir al hecho de ante la ley, como que los niños y las niñas somos iguales, pero pienso que ahí son dos conceptos diferentes. A ver, Miss, dijiste que igualdad, no, dijiste que equidad es darle a cada persona lo que necesita. Ajá. Sí. Se Eso trata es, de dar. maestra, eso es inclusión. Darle a cada alumno el tipo de educación, darle a cada alumno los materiales, darle a cada alumno la atención que necesita para aprender. Eso Pero es no había comentado inclusión. la otra vez que equidad era como que al principio todos debían de iniciar igual y después ya venía lo de la inclusión. Por eso, maestra, equidad es todos tienen derecho a estar en la escuela. Hombres, mujeres, migrantes, indígenas, personas con discapacidad, todos. Eso es equidad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. Todos tienen derecho. Eso es equidad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Ahora, ya que están todos en un aula, el docente, ¿qué va a hacer? Va a hacer una planeación, pero tomando en cuenta las características, las necesidades. ¿Para las qué? diferentes. Para darle a cada alumno, ¿qué cosa? Lo que que le necesita para necesita. aprender y participar. Maestra, ¿observas la diferencia entre equidad e inclusión? Maestra. Bueno, no sé quién fue la que Creo que comentó la que está hablando es era Jania. igual. A ver, Jania, No soy ¿ya yo. me escuchas? No, la maestra Jania es la que participó. El usuario que dice ahí, Jania. Sí me queda más o menos claro, maestra. O sea, tal vez porque, o sea, equidad en este aspecto, como usted lo retoma, sí lo veo de esa manera. Ya, o sea, retomándolo así, de acuerdo a sus conceptos, pues entiendo entonces que equidad podría, en este caso, pues ser similar a igualdad, o sea, como de que todos iguales y ya de ahí la inclusión sería como eso de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso, maestra. De hecho, X es un prefijo de igual, ¿ok? X viene de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho, pero no todos aprendemos igual y ahí es donde entra la inclusión. Muy bien, maestros. De hecho, aquí está, si me permiten, maestros, aquí nos va a quedar muy claro el concepto de equidad y de inclusión. Lean con atención antes de participar. Lean con atención. ¿Podría ser que el maestro se adapte al contexto del alumno? Muy bien, maestra. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que el alumno es el que se tenía que adaptar a la escuela, ¿verdad? Y ahora sabemos que no. La escuela, los materiales, los maestros, el sistema educativo que se tiene que adaptar a las necesidades del alumno, ¿verdad? El El sistema docente educativo. tiene que hacer adecuaciones en el currículum de acuerdo a las necesidades del alumno. Muy bien, excelente, maestra. También podría ser Muy organizar el igualdad. trabajo educativo en función de la diversidad. Excelente, maestra, excelente. A ver, yo creo que, Jania, aquí te va a quedar más claro la diferencia con inclusión, ¿ok? Muy bien. Todo lo vamos a adaptar
a las necesidades de los alumnos. Vamos a planear en función de la diversidad, ¿verdad? Sí, maestros, esto es inclusión. ¿Sí? Porque resulta que todos tienen derecho a estar en la escuela. Todos. Pues sí, pero no todos son iguales. No todos tienen las mismas capacidades. No todos tienen las mismas habilidades. No todos tienen los mismos estilos, necesidades, contextos. Por lo tanto, el sistema educativo se debe adaptar a las necesidades del alumno. ¿Para qué? Para que en realidad todos puedan participar y aprender. Ya ven, ya les queda claro lo que es, maestros, la inclusión en educación. Por eso la nueva escuela Sí. mexicana habla mucho de conocer el contexto y la realidad. Por supuesto, ¿para qué? Para que nosotros organicemos el trabajo en el aula, como alguien muy bien dijo, pero en función de esta escuela, de este grupo. Incluso si tú trabajas en 2 escuelas, en la mañana en una y en la mañana en otra, son contextos diferentes. Por lo tanto, tú tendrías que hacer 2 planeaciones, plantear 2 tipos de proyectos diferentes, ¿verdad? Porque los contextos de tus alumnos son diferentes, sus necesidades son diferentes. Queridos maestros, ¿ya nos queda claro lo que es inclusión? Maestra, yo tengo Sí, una maestra. pregunta. Sí. A ver, por aquí Karen dice que tiene una pregunta. ¿Cuál es? Mire, la verdad que con todo lo que me ha dado, yo siento que me ha quedado claro, súper claro, que es un ser inclusivo y la equidad. Pero me causa una duda que la he traído desde de la clase de reactivos, que usted me la explicó, pero como seguí estudiándolo, después de estudiarlo me volvió a surgir de como de no me quedó claro. Porque yo entiendo que el hecho de que todos estén en un aula es equidad, o sea que no, pero, pero si mientras no haya un ajuste, sea de infraestructura, sea pedagógico, en material, en todo, no hay inclusión. O sea, cuando se hace ese ajuste de acuerdo a la necesidad, es que hay una inclusión, hablamos de una Así es. inclusión. O sea, todos los ajustes, sea de lenguaje, de por qué habla en otra lengua, lo que necesite el alumno. Ahora, Correcto. hasta ahí, o sea, hasta ahí yo lo entiendo súper claro, pero hubo un reactivo que hablaba de un alumno que no hablaba en una lengua, en la misma lengua de todos. Entonces la maestra que hizo que le dio unas hojas en su lengua y decía los incisos, uno decía que si era integración educativa, Ajá. otro que equidad y no sé si Inclusión. recuerda usted cuál es el otro. No me Inclusión. acuerdo. No, pero No era no era, inclusión. no era inclusión, era equidad y diseño universal de aprendizaje. Exacto, exacto. Ese. Entonces, usted a lo que me explicó, la respuesta correcta era la equidad. Pero justamente con toda esta explicación, o sea, a mí no me quedó claro porque yo dije, yo lo asocio más que es inclusión, porque ya está haciendo un ajuste, ya Pero está haciendo un pero maestra, no venía la opción de inclusión. No No. no venía, pero por eso fue mi duda, o sea, de que no estaba la opción de inclusión y yo entiendo que al hacer el ajuste de acuerdo a la necesidad del estudiante, el simple hecho que ese estudiante ya esté dentro con los alumnos que aunque no sean de la misma lengua, que ya tiene derecho, es equidad, Así pero es, que al hacer el ajuste es una inclusión, pero ahí fue donde no me quedó claro por qué elegimos que era equidad. porque no estaba el concepto de inclusión, maestra. Inclusión. Y el Y sí. alumno está en la escuela. El alumno está, aunque no hable la lengua, él está en la escuela porque es su derecho. No se le negó la oportunidad de inscribirse a la escuela. Su mamá llegó con el niño y el director no le dijo, ay, señora, es que en esta escuela no tenemos docentes que hablen esa lengua. Váyase a buscar otra escuela. Por un acto de equidad, el niño tiene que estar en la escuela. Ah, sí, pero la pregunta venía a cómo se le llamaba a la acción de la maestra.
Por a eso, la maestra, acción, a pero la no acción. venía la opción de inclusión. Ajá, exactamente. Yo me pregunté, ¿por qué si yo lo relaciono más con inclusión a lo que hemos aprendido? Yo me pregunté, ¿por qué no venía la opción de inclusión educativa? Si lo que estamos viendo es un claro ejemplo de inclusión. Yo dije, ¿por qué no venía la opción? Porque así son los exámenes OSICAM. Y de hecho los que han presentado lo saben. A veces dices, pero es que exactamente esa respuesta, a veces, de verdad, los que ya han presentado lo saben, a veces 3 opciones de respuesta parecen las correctas y a veces ninguna, pero tienes que elegir la que más se relacione con lo correcto. Maestros que han presentado, ¿verdad que eso es muy frecuente? Sí. Las Sí. respuestas son iguales, nada más O con un verbito, las respuestas son iguales. Vamos a con un tener más verbo cambia. práctica, vamos a tener práctica de reactivos de la Ley General de Educación. Karen, entiendo exactamente tu duda, ¿ok? Y espero que con esto que yo te explico, pues yo te pueda aclarar un poquito. Ok, pero sí, entonces en lo que, bueno, yo olvidando el reactivo, el concepto que tengo de las dos diferencias, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Y ahí sería la educación inclusiva, pero no venía esa opción. Pero efectivamente, ya te queda clarísimo la diferencia entre equidad e inclusión. Ok, gracias, maestra. Muy bien, maestros, ya vamos a terminar. Nada más, por favor, apóyenme con la educación intercultural. Díganmela en 3 palabras. Que Podría promueve la ser diversidad a través compartir del el respeto. conocimiento entre escuela y comunidad. Promover el respeto. Permítame. A ver, Fortalecimiento de las lenguas maternas. eso. Relación escuela-comunidad. Promover la comprensión. Fortalecer la lengua materna. Muy bien. A ver, mi Sana maestra, ¿qué convivencia. dijiste? ¿Qué dijiste, maestra? ¿A la anterior? Promover la comprensión. ¿La comprensión de qué? Conocer las diferentes culturas. Conocimientos o, bueno, la enseñanza. Entre Promover las culturas. lenguas. Entre culturas. ¿Ok? Respeto a la diversidad. Reconocimiento de la diversidad cultural. Eso. Sana Diversidad cultural. convivencia Muy bien. cultural. Muy bien, maestros. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Ok? Ustedes acuérdense que tienen espacio para agregar más. ¿De acuerdo, maestros? Y ya con esto terminamos. La educación integral, ¿a qué se refiere? Lean con atención antes de participar. Formación para la vida. Educar para la vida. vida. Ahí está. Muy bien. Excelencia. Eso, educación de excelencia, ¿verdad? Educar para el mundo real. Ay, claro, me gusta. Educar para el Desarrollo mundo real. profesional. Educación humanista. A ver, dijo el compañero desarrollo profesional, pero antes Personal. queremos desarrollo personal. Primero Es desarrollo personal y luego que las personas se desarrollen también en lo profesional. Maestros, ahí está. ¿Ok? Muy bien. Maestra, Ahí yo está. aquí sería también, o podría entrar la parte de una actualización, o sea, que uno mismo le nazca el hecho de seguirse actualizando. ¿Estás hablando de los alumnos o de los maestros? Los alumnos, o sea, de que, por Claro, ejemplo, entonces los niños. educar para seguir aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de la vida, claro. A lo largo de la vida, claro. Está muy bien. ¿Por qué? Porque las personas no solamente aprendemos cuando estamos en la escuela, ¿verdad, maestros? Y ya por último, maestros, ahí está. ¿A qué se refiere esto, maestros? Mejoramiento de los Mejoramiento procesos continuo de los Aprendizaje docentes. permanente. No. Mejora continua. Aprender de otros. La adaptación que se necesita. Actualización, calidad. Sería para la formación continua. Perfecto. Actualización, calidad. Egreso de los Mejor estudiantes. rendimiento. ¿Podría ser actualización de los docentes? Claro, actualización docente. O sea, Papel del docente. para que todo lo anterior sea posible, necesitamos que los docentes, directivos y actualicen. supervisores estén continuamente mejorando los procesos formativos, ¿verdad? Queremos que los alumnos Innovando. desarrollen el pensamiento crítico.
pero primero los docentes lo tenemos que desarrollar. ¿Y qué necesitamos, maestros? Trabajar escuela-comunidad. O sea, una educación verdaderamente de excelencia requiere que hagamos alianza con la comunidad, que aprendamos los docentes, los directivos, los supervisores a trabajar en equipo. Queridos maestros, ¿han aprendido hoy? Sí, Sí, claro, muchas Sí, gracias. maestra. Muy bien, Placer, muy bien, maestra. maestros. La siguiente sesión está programado que trabajemos reactivos de la Ley General de Educación. Perfecto. Ustedes ya van a estar listos, ¿ok? Y luego, maestros, el siguiente documento que vamos a estudiar es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este mes, maestros, bueno, en el mes de noviembre, nosotros nos vamos a dedicar a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y antes de irnos de vacaciones, vamos a contestar un examen en el que ustedes van a contestar reactivos del artículo 3º, Ley General de Educación y Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y van a ver ustedes cómo ya van a estar muy, muy listos para que a partir de enero trabajemos lo relacionado con planes y programas de estudio, tareas pedagógicas, enseñanza y gestión escolar. ¿De acuerdo, maestros? ¿Sí? Muy bien. Janet, ¿quieres despedir la sesión o por qué levantaste la manita? Bueno, sí, pero aparte, lo que pasa es que en el criterio número 7 quería salir de dudas si también podría entrar el aspecto de plan analítico, porque entraría como lo de la contextualización con el diagnóstico. Ok, maestra, cuando dices que la educación es inclusiva, No, Es no, que el se debe 7. adaptar las necesidades del alumno al planear. Bueno, es planear en función de la diversidad. Claro que aquí nosotros cuando hacemos el plan analítico, por supuesto que pues debemos tener en mente la inclusión educativa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer la diversidad? Pues a través de la lectura de la realidad, ¿verdad? A través precisamente de conocer el contexto de los alumnos. Cuando nosotros hacemos la lectura de la realidad, que es el primer plano, ¿verdad? Nosotros ahí debemos tener esa visión de inclusión y equidad. ¿Para qué? Para reconocer las características de nuestro contexto y a partir de ahí planear. Entonces, sí se relaciona. Por eso les digo que todos estos conceptos, cuando nosotros avancemos hacia la nueva escuela mexicana, a ustedes se les va a hacer muy fácil comprenderlo y todo va a fluir como un guante porque ustedes ya van a tener bien claro lo relacionado con inclusión, equidad, excelencia, formación integral, que es de lo que habla la nueva escuela mexicana. Así que estás en lo correcto, Janet. Ok, gracias, Miss. Gracias a ti, maestros. En un momento les comparto el material así como está, con estos colores, con estas palabras, para que ustedes lo impriman y lo sigan trabajando. ¿Ok, maestros? Sí, Muy bien. maestra, gracias. Gracias, Me Miss. gustó mucho Muchas esa gracias, sesión. Miss. Gracias a ustedes. Hasta Nos luego, saludamos maestra. el Gracias, lunes. maestra. Gracias. Hasta Todo luego. Buenas noches a Adiós. todos. Buenas noches a todos. Igualmente. Gracias, buenas noches, maestra. Muchas gracias, buenas noches.